Comienzo a esta webinar. Lo primero de todo, bienvenidos a todos a esta nueva webinar organizada por Mubri España. En esta ocasión contamos con Chesco Díaz, que estamos muy agradecidas porque sabemos todo el trabajo que tienes y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo a Mubri España y a Mubri Internacional para acercarnos un poquito más el diseño 3D a los joyeros de astillera y quitar un poquito esa frialdad, ¿no?, que en un principio se siente cuando te hablan del diseño 3D y darle un poquito más de calorcito y de cercanía a los joyeros. Bueno, pues para quien no conozca a Chesco, Chesco Díaz, perteneciente, bueno, dueño de Estudio Chesco, lleva 25 años en el sector como profesional y desde hace 11 años se dedica a la formación de manera profesional de la formación 3D. No voy a extenderme más en la presentación de Chesco, voy a cederle la palabra para que todos podamos disfrutar de esta gran masterclass que tenemos esta tarde. Así que Chesco, cuando quieras, tienes la palabra. Los que tengan preguntas, por favor, que las escriban en el chat y al terminar la conferencia yo se las leeré a Chesco para que pueda ir respondiéndolas. Que lo disfruten y muchas gracias. Adelante, Chesco, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, por darme esta oportunidad. Y bueno, pues me gustaría primero, pues, presentarme un poquitín. Y a partir de aquí os he preparado unos trabajos, los cuales, pues, en los cuales os voy a explicar, pues, técnicas y procesos utilizados y qué herramientas utilizo y por qué utilizo esas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ha dicho Mónica, llevo 25 años en la profesión. Yo empecé como joyero de la astillera. Hasta los 29 años no utilizaba ordenadores en absoluto. Se puede decir que era un negado. Hoy en día estoy enganchadísimo a la máquina, o sea, realmente pues estoy todo el día trabajando, pues eso, con el ordenador y con impresoras y demás. Hace 20 años empecé con el tema de 3D y hace 11 empecé con la formación. Entonces, durante todo este tiempo, pues he tenido la gran suerte, pues, de trabajar para diferentes marcas, para diferentes fabricantes, tanto aquí en España como en el extranjero. He podido, pues, dar formación en toda España y también en Estados Unidos, cosa que a mí me abrió muchísimo la mente a nivel tecnológico, ¿vale? Para ver que, pues bueno, de alguna manera cuando aquí se estaba negando, pues lo que sería, pues la utilización del 3D, porque no por otra cosa, sino porque aquí siempre han habido grandes profesionales y aquí a mano se ha trabajado de una manera exquisita. Pero cuando aquí se estaba negando, yo veía otros países en los cuales, pues, aquello estaba súper avanzado. Entonces, pues, me hacía tener una visión quizás diferente a lo que yo veía aquí. Y siempre he sido una persona muy inquieta, me ha gustado mucho viajar, entonces he asistido a muchísimas ferias. Para mí, al principio Basel, luego Vicenza es un referente pero 100%. Y bueno, pues en alguna ocasión pues también he viajado a Las Vegas, a Nueva York para asistir a las ferias y sobre todo a ferias no afines a la joyería, de maquinaria, etcétera. Lo cual, pues, bueno, de alguna manera, pues me ha aleccionado, ¿vale? Y pues he podido juntar diferentes nociones que veía, pues, en la industria que eran aplicables a la joyería. Entonces, básicamente mi charla, pues de lo que va a llamar es de cómo pasamos de un renderizado
que en pantalla siempre se ven todos preciosos, fantásticos y maravillosos, a una pieza real. Y qué handicaps, qué problemas podemos encontrarnos. Y esta frase que a veces decimos, es que el 3D es frío, es que el 3D, las piezas son demasiado geométricas. Bueno, vamos a ver cuáles son los trucos para que eso no sea así, ¿vale? Os diría que básicamente cuando uno hace las cosas con cariño, da igual con qué herramienta lo esté utilizando, y el 3D simplemente es una herramienta más, no es más que otra herramienta. Entonces, voy a empezar hablándoos de esta pieza que elaboré pues hace un par de años. Es una pieza pues que, bueno, como veis, pues era un cuajado de marquis de diamantes y de perillas y demás. Una pieza muy importante, la cual pues tenía que estar, dijéramos que, muy bien acabada. Entonces, por ende, el 3D, en principio, pues se podría excluir porque la complejidad, dijéramos que aunque el 3D nos da una ayuda muy importante a todo lo que sería el posicionamiento y demás, y es una ventaja técnica, pero luego para los acabados, pues bueno, mucha gente dice que los hilos no quedan igual y demás. Entonces, yo para modelar esta pieza utilicé Matrix Gold, ¿vale? Porque es un software que me permite editar lo que sería el posicionamiento de piedras y moverlas de mejor manera. Y para la impresión utilicé Asiga, es una impresora de resina. Si vemos aquí el despiece y el armado de la pieza y el resultado final, es para mí todo el proceso muy importante y todo tiene su porqué. La impresión de resina, cuando la fundición es buena, cuando se realiza de manera correcta, lo que te da es una mejor resolución a la hora de no tener líneas de crecimiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo eso en garras es fundamental, porque si tienes líneas de crecimiento en garras, pues bueno, el repaso va a ser muy tedioso, siempre se van a ver pues como si fueran cortes dentro de las garras, y entonces a partir de ahí el acabado es malo, directamente, ¿vale? El acabado es sucio. Entonces, la gran ventaja aquí fue, pues eso, primera, la concepción del modelado de la pieza. Fijaos que va todo, dijéramos, por partes. Eso permite al joyero poder pulir bien el fondo de la pieza y los exteriores. Y entonces a partir de ahí, cuando todo está bien pulido, se monta. Y luego se engasta, etc. Entonces, una idea muy importante que quiero transmitiros es que, aparte de que el modelado 3D es una herramienta más, el modelador 3D no puede quedar en ningún momento al margen de todo el proceso de elaboración. Es, como aquel que dice, pues un patrón de barco, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es que, porque tú seas patrón de barco, decidir lo que van a hacer los que van detrás, porque detrás pues la pieza se va a imprimir o se va a cortar por láser. Entonces el impresor también tiene que saber, o tú tienes que saber algo de impresión 3D, pero sobre todo el trabajo del joyero es el principal, y nunca un modelador 3D puede permitirse el lujo de obviar su trabajo. Para mí el joyero es el rey y yo hago siempre lo que el joyero me dice. Y entonces a partir de aquí lo que encontramos es que tenemos que trabajar en grupo para que las piezas pues acaben siendo pues de calidad. Entonces,
Me gusta muchísimo pues tema de trabajarlo, el tema de los giros y demás. Es algo que en la pieza que os voy a explicar hoy, que veremos luego, vais a ver que yo utilizo pues eso, giros y demás, y me gusta muchísimo pues trabajar con texturas. Esto a veces yo me he encontrado con mucha gente pues que me ha dicho, oh, las texturas en 3D no funcionan, luego el repasado y tal. Bueno, la verdad es que bajo mi experiencia, si uno sabe tratarlas y le da siempre pues el resultado mate brillo, queda muy bien, no tienes por qué tener problema. Me encantan las filigranas y me gusta mucho lo que serían pues todo el tema de crear estructuras corpóreas y a partir de ahí pues aplicarle elementos, ¿vale? Ya sea pues eso, hilos en forma de filigranas, ya sea pues tiras de piedras, etcétera. Esto fue un encargo que me hicieron hace muchísimos años. Esta pieza se dividió porque esto es algo que en alta joyería, bueno, pues siempre es como, o sea, lo de partir las piezas es fundamental para poder repasar interiores, etcétera. Es cierto que hoy en día existen máquinas que nos permiten realizar un pulido interior muy bueno, que sustituirían a lo que sería pues el cianuro, los baños de cianuro de antaño, que pulían los interiores, pero en este caso pues quisieron la pieza desmontada, ¿vale? Yo luego la reproducí en plata para tenerla y la hice de una pieza, ¿vale? Pero bueno, pues siempre hago mucho hincapié en el tema, soy un gran defensor de la resina, ¿de acuerdo? Porque todas estas estructuras, lo que es muy interesante es que no vamos a tener líneas de crecimiento y por lo tanto pues la superficie, siempre y cuando el fundidor conozca los métodos de fundición de resina, van a ser impecables y nos van a ayudar muchísimo en el tema del repaso. Me gustaría pues explicaros un poquitín la historia de esta pieza, ¿vale? Y os voy a abrir también el modelo 3D para que veáis cómo la monté. Esta pieza, bueno, fue un encargo pues, de una persona allegada, la cual pues era un regalo para su madre, que había sido artista toda su vida, había pintado, le encantaban las joyas, pero desgraciadamente tenía cáncer, se estaba quedando ciega y, bueno, pues antes de que fallecieran, pues le querían hacer un regalo especial, ¿vale? Entonces, pues bueno, confiaron un poquitín en mí y tal, y bueno, pues me explicó que la joya tenía que ser espectacular, pero que aparte quería algo que pudiera palpar y tocar. Entonces a mí, dándole vueltas después de 25.000 bocetos en 3D, vamos a llamarle, cosa que al final pues también se realizan cambios y bocetos en el 3D, se me ocurrió hacerle esta pieza que técnicamente pues tiene su complejidad también. Está realizada en Clayú, que es modelado orgánico, se le suele llamar modelado orgánico. La gran ventaja que tiene Clayú o los programas de modelados orgánicos es que las transiciones quedan como muy suavizadas. Entonces, aquí, bueno, pues podemos ver que yo ideé, o tuve la idea de hacer como un jardín en el cual pues hubiesen unas flores en la parte superior y hubiera encajado el ópalo. El ópalo es un material pues que es muy, dijéramos, delicado, ¿vale? Entonces pues yo pensé hacer esta jaula y soldarla por láser. Soy un gran, bueno, pues obviamente yo soy un gran partidario de utilizar toda la tecnología que se pueda sin menospreciar en absoluto lo que sería pues el trabajo
artesanal, porque un 3D, un joyero artesano puede acabar de ensalzarlo, o si es un joyero mediocre, pues te lo puede destrozar. Eso es algo que es así, ¿no? Entonces, como veis aquí, yo hice esta jaula, ¿de acuerdo? En la cual lo que hice fue colocar aquí el ópalo, ¿vale? Y luego se ha repasado toda la pieza, obviamente, y entonces luego se volvía a colocar esta jaula aprisionando lo que sería el ópalo, ¿vale? Y el resultado, a ver, está aquí. Vamos a ver. Es este que veis, ¿de acuerdo? Una vez repasado, etcétera. Entonces, la gracia que yo quería, pues era eso, ¿no? Este jardín, con estos pétalos y demás, pues al pasar, dijéramos, la mano, que ella pues notase las texturas de las hojas y demás. Y por eso, pues para mí era un encargo, pues eso, como muy especial y muy, dijéramos, pues sentimental. Quería mostraros algún trabajo también de composturas, en los cuales, como veis, pues bueno, yo siempre, el 90% de las veces utilizo la impresión en resina, más que nada porque lo tenemos aquí. Hemos estudiado, bueno, hemos investigado muchísimo diferentes tipos de resina, practicado con muchísimos fundidores y demás. Y este ejemplo me gustaría pues enseñároslo porque mucha gente me pregunta por los preengastes. Si los preengastes salen bien, si salen mal, si se pueden hacer piezas vaciadas o no. Entonces aquí tenemos la muestra, ¿de acuerdo?, de los preengastes. ¿Qué ocurre? Aquí se había perdido el pendiente, entonces necesitaban otro igual. Bueno, si yo no tengo conocimientos de preengaste, si yo no tengo conocimientos de engastado, no voy a poder hacer la pieza. Entonces no voy a saber cuántos granos tengo que ponerle a la pieza, a cada una de las piedras, y no voy a poder realizar un trabajo de calidad. Aquí de lo que se trata básicamente, y uno de los consejos que yo siempre doy es habla con todos, habla con el engastador, habla con el fundidor, habla con el joyero para ver cómo quieren la pieza. Esto va a ser importante también luego cuando os enseñe la pieza de la que vamos a hablar hoy, ¿vale? Porque tiene un preengastado muy importante, pero bueno, quería enseñaros también otros modelos para que veáis un poco otros ejemplos. Y lo que hablábamos antes del joyero artesanal, tengo un gran amigo que se llama Pedro Morato, y pues bueno, una vez me pidió pues un poco lo que sería pues la ayuda para armar una rosa. Él tenía que hacer una rosa en oro blanco, y entonces, bueno, pues entre él y yo pues estuvimos modelando pues lo que sería las hojas y demás. Me pidió que todas estas hojas saliesen descompuestas para que él las pudiera repasar bien, y entonces a partir de aquí, cuando la pieza estaba montada, él le dio su toque personal, que obviamente pues cuando me enseñó esta pieza, que como veis tiene los nervios y demás, a mí me maravilló, porque fue un poco pues la unión eso entre lo tecnológico y lo artesanal. O sea, cuando pensamos en el 3D, no tenemos que pensar que es algo que de la máquina o de la pantalla va a salir todo, sino que al final estamos trabajando todos en equipo y es una parte más del proceso. Bueno, ya puestos, la verdad es que cuando uno se pone
a ver un poquito los trabajos que ha realizado y tal, se va acordando de gente y bueno, pues sale gente pues que han estado ahí, bueno, que uno le tiene que agradecer mucho. Esta piedra la pidió Igor Gavrilenko. Para mí es, bueno, pues la verdad es que un maestro, una persona a la que yo tengo muchísima confianza, le tengo gran estima y él es un gran lapidario, aparte de muchas otras cosas. Entonces utiliza un programa llamado GEMCAT para crear sus lapidados, y esta es una talla llamada Bropelo, la cual él utilizó para tallar esta amatista. Esta es una amatista de 5 quilates y yo, a partir de la talla, pude incluirla dentro del programa 3D, o sea, en aquel momento era Rhinogol, y crear la sortija, ¿de acuerdo? Como no, ya os he explicado antes lo que me encantan a mí, pues el tema de las filigranas. Lo que yo creé es una estructura de flor, ¿vale? En la cual pues se integraba la parte superior con el brazo, y a partir de ahí pues le puse todas las filigranas alrededor, ¿vale? En mis cursos siempre me gusta pues que la gente vea un poquito todo el proceso que ocurre a partir del modelado 3D hasta el acabado, ¿vale? Estas son unas piezas que hicimos hace un par de años, en la cual pues lo que hicimos fue la impresión 3D por partes, ¿vale? Aparte del modelado y demás, y a partir de aquí su fundición y el repaso, ¿vale? Puestos a agradecer, voy a agradecerle a David Vicente, que es una persona también a la cual pues aprecio y admiro muchísimo por su gran profesionalidad, la cesión de las imágenes. Y esta pieza salió la semana pasada como parte pues, de los tutoriales que vamos a hacer semanalmente en Diario Joya, que desde aquí a Salva Hernández le mando un abrazo. Para mí es muy especial. Bueno, me podéis ver a mí aquí con el sello. En el tutorial de la semana pasada explico un poquito la historia, ¿de acuerdo? De este sello. Pero aquí podéis ver, pues, técnicamente cómo la realicé, ¿de acuerdo? O sea, esto es un proceso. Hice el modelado, pues, también en Matrisgol. En los fondos de los grabados y demás, intento siempre aplicar textura. ¿Por qué? Porque luego, si tienes problemas de microfusión, la textura te lo va a disimular. Entonces, para mí es una máxima. Hay grabado, hay textura. Y, bueno, pues si se puede, no sé si se puede apreciar aquí, sí, aquí en los detalles laterales y demás, pues también se lo apliqué. Luego le hice un oxidado para resaltar toda esa textura y además pues para jugar un poco con el mate brillo, ¿vale? Y para podérmelo poner, pues hice una carrera de 82 kilómetros, porque si no, no hubiese sido yo merecedor de este anillo. 82 kilómetros en un día, que es la Matagalls Montserrat, y entonces le regaló uno a mi amigo, que hizo la carrera conmigo, y otro para mí. Bueno, pues para mí fue algo como muy especial y pues realmente pues yo me siento muy orgulloso de ello. Entonces ahora, pues bueno, voy a mostraros ya diseños más personales míos, en los cuales los he basado en la investigación, ¿vale? Todos estos modelos que os voy a enseñar son diseños míos y he intentado en cada uno de ellos plasmar una problemática que yo he oído muchas veces en todo el tema de 3D y demás,
que de alguna manera pues se negaba a la mayor. Y antes estaba muy obsesionado con el tema del preengaste, en el cual yo siempre había oído que es que no se pueden hacer trabajos de calidad, que esto era para bisutería, etcétera, etcétera. Y aquí lo que he hecho ha sido pues preparar esta pieza, ¿vale? Que es un topacio, es un London Blue, y como podéis ver, esta es otra versión, ¿vale? Pero podéis ver que en la resina está realizado todo el preengaste, pero voy a confesar pues que tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque yo cogí el 3D, se lo envié a mi engastador y le pregunté, José Manuel, ¿qué te parece? Y me dijo, pues mira, me tienes que dejar las garras más altas, déjame aquí. Hicimos un mapa de gemas, entonces a partir de ahí, pues bueno, vimos si funcionaba o no funcionaba. Y entonces la pieza está exactamente como José Manuel quería. Y a partir de ahí, el resultado es, claro, bueno, porque él es un gran engastador y si está al gusto del gran engastador, la pieza va a estar bien. O sea, aquí el mérito no es mío, aquí el mérito pues es del engastador, que fue el que dijo, esto está bien, me gusta, lo puedo engastar bien, ¿vale? Pues estupendo. Un poco lo que os digo, ¿no? O sea, desgraciadamente el modelador siempre cae en un... Y me ha pasado a mí, y reconozco que muchas veces, como estás solo y estás comiéndote la cabeza con el 3D, te vuelves narcisista y te piensas que eres el centro del mundo. Y eso hablo a nivel personal. Entonces, ¿qué pasa? Que te olvidas de que detrás hay gente. Y para que los trabajos sean de calidad, si detrás tuyo va a venir alguien, otra cosa es si tú eres Juan Palomo y empiezas y acabas la pieza. Vale, pues entonces a partir de ahí, pues bueno, tendrás en cuenta muchos aspectos técnicos, los cuales luego subsanarás, tanto en el proceso del diseño como en la elaboración. Pero si tienes que trabajar con más gente, pues es que tienes que dialogar y no olvidarte. Aunque a ti te haya costado el 3D Dios y ganas, no te olvides del resto. Y si tienes que repetir el 3D 25 veces, pues lo repites, no hay otra. O sea, eso es una máxima que yo comento. Entonces, esta pieza, pues, para mí es una pieza muy atrevida, la cual aún pienso que, como todo creador, ¿no? O sea, al final pienso que hay que darle otra vuelta más y que hay que hacerla más grande y tal. Pero sí que me gustaría hablar un poco de lo que pienso que es la escalera, ¿vale? O sea, o dijéramos que las entidades que entran dentro de un diseño. Yo aquí tuve una inspiración, pero eso de alguna manera le corresponde a un creativo, que es el que tiene la idea. Entonces, a partir de la idea, hay todo, o podríamos hablar de proceso creativo, que es lo que viene primero, ¿vale? Puedes crear un dibujo, un boceto. En mi caso no lo hago, yo parto siempre de 3D. A veces hago algún pequeño boceto, pero desgraciadamente soy demasiado tecnológico. Entonces, a partir de aquí hay unos problemas que hay que resolver, que eso es el proceso de diseño. Teniendo lo que sea la creación y el diseño, a partir de ahí pasamos al programa de modelado 3D y es allí donde se le da la concepción, donde se crea el 3D.
Pero hay una cosa que a mí me gustaría clarificar. Se habla muchas veces de diseñadores 3D. Perdón, no. Hablaremos como mucho de modeladores 3D. Los diseñadores resuelven problemas técnicos. El modelador 3D no tiene por qué. Él debería recibir un plano técnico acotado, lo mejor posible, y entonces a partir de ahí plasmar ese plano técnico en el programa de modelado 3D. Lo digo porque muchas veces la gente se confunde y piensa que un programa 3D le va a aportar valores en el diseño. Hombre, no. Es una gran ayuda, pero el programa en sí no va a ayudarte en el diseño. Te va a ayudar a modelar. Y el diseño es algo que uno tiene que cultivar personalmente, ¿vale? O sea, que tiene que, pues bueno, entender, aprender y bueno, pues solucionar de alguna manera. Entonces, bueno, pues este es otro de mis diseños, en el cual, pues, bueno, soy un apasionado de las calas. Mi logo lleva una cala. Entonces, pues me hacía mucha ilusión hacer una pieza que fuese una cala enrollada. Y además, como en en la nueva versión de Rhinoceros, en la Rhinoceros 7, tenemos lo que es el modelado sub-D, que nos permite crear formas orgánicas de una manera como más natural, más fluida. Pues bueno, me dediqué pues a investigar un poquito esto. Y a partir de la forma, que es esta que veis, que obviamente pues hice 20 variaciones, pues luego hice el pavé, que es el que podéis ver aquí, teniendo en cuenta lo que sería el cajón, o sea que las piedras no van en la parte superior, sino que van en la parte inferior. Obviamente en esta pieza, pues también el 3D se lo envié al engastador para que diese su visto bueno y para que dijera, esto está ok. El preengaste lo hice yo, pero el engastador dio su ok. Su ok en la altura de granos, etcétera, ¿vale? Y pues luego se engastó toda la pieza, ¿vale? Que es una pieza pues que yo la verdad es que me siento orgulloso de ella, pues bueno, porque me gusta, simplemente, no por otra cosa, sino porque lo encuentro, para mí me parece, me agrada mucho, ¿vale? Y en la cual, pues bueno, técnicamente me ha permitido, pues eso, trabajar el degradé. Soy un gran admirador de Palmiero. Obviamente no le lleva ni a la suela del zapato, pero para mí Palmiero es uno de los grandes, es un joyero impresionante. Yo la verdad es que siempre que voy a Vicenza me quedo embobado con sus piezas y pues aquí quería jugar un poquito, pues bueno, a ser un aprendiz de Palmiero. Y bueno, pues esta es la pieza en la cual os voy a explicar un poco pues el proceso que he hecho en Matrisgol y todo el proceso, pues eso, de creación, de diseño y de realización, de fabricación, ¿vale? Preengaste, bueno, reúne un poco lo que os he explicado hasta ahora. Soy un gran fan de, como os decía, pues los giros, ¿vale? Las piezas que surgen de bueno, este platillo que sale por aquí surge de la boca, se integra perfectamente y entonces a partir de aquí hace el brazo que está conectado con la boca, entonces pues surge de una manera muy sinuosa y muy estilizada, ¿no? Entonces, me llevó mucho tiempo y mucho trabajo con Matrix Gold la creación. Yo empecé, pues eso,
pensando, quiero hacer algo pues que enrolle el brazo, enrolle la pieza, ¿vale? Ahora después os abriré el programa y os explicaré cómo jugué yo para ir haciendo las piezas. Pero, pues obviamente aquí tenía mi primer esbozo. Lo que os decía antes, yo no esbozo en papel, yo esbozo en 3D, ¿vale? Y algo fundamental, las referencias. La pantalla es muy grande, te pierdes. Yo, con 25 años en el oficio, bueno, y 20 años en el 3D, a veces imprimo cosas y digo, ostras, pues mira, es pequeño o es grande. Aquí me he pasado. Entonces, colocar objetos de referencia, una mano, a veces nos hace ver pues si vamos bien o vamos mal. Y a partir de aquí, yo pues fui, dijéramos que, desarrollando la idea, ¿de acuerdo? O sea, integrando más pues el hecho de que de la boca de la piedra saliese el brazo, habían piedras, no sabía dónde ponerlas, ¿vale? Y claro, obviamente, como comentaba el otro día un amigo, Santiago Prada, en otro de los webinars que estuvimos haciendo el otro día, pues el 3D te permite hacer cambios en las piezas sin necesidad de gastar dinero. Y aparte, pues obviamente, yo no voy a decir que el diseño en papel ni el wash, no voy a hablar en contra suya, ni muchísimo menos. A mí me encantan los bocetos hechos a mano y pienso que los que saben realizarlos son verdaderos artistas. Pero aquellos que no lo somos, o que no tenemos tiempo, o que queremos algo que sea más rápido, pues podemos tener una imagen plasmada de cómo va a quedar la pieza en muy poco tiempo. Y eso, pues, en el proceso creativo, yo lo combino con el 3D. O sea, con la impresión 3D, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que al final lo tienes que ver impreso y lo tienes que ver en la mano, ¿vale? Porque lo tienes que tocar, porque tienes que probar la piedra, si funciona, si no funciona, ¿vale? Ya sé que mi mano es fea, pero yo necesitaba en este momento probarla en mi mano y ver cómo quedaba, porque no sabía si el vuelo era el correcto, porque no sabía si me gustaba. Había algo que fallaba, que no chutaba, que no iba. Entonces, a partir de aquí, empezó la idea de integrar más la boca dentro del anillo y hacer que esta boca se integrara en el brazo y volviese. Y yo tenía el concepto de las piedras, las quería poner, no sabía dónde. Pero ¿qué pasa? Pongo piedras, sí, por el lado, este render espectacular, precioso. Pero fijaos, es que es un render. Y ahí los modeladores 3D a veces nos perdemos. ¿En qué? En que el render es tan bonito que... Yo estaba trabajando para un taller de Nueva York, de la calle 47, y hacíamos... Ayer solitario más pequeño que hacíamos eran 2 quilates. Y yo, pues la verdad es que como si fuera una circonita grande. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque veía renders. Un día se me ocurrió ir a Nueva York, fui a visitarlos y tenían una pieza que acabábamos de hacer y me la enseñaron. Me caí. Porque claro, cuando vi lo que estábamos haciendo, cuando vi las piedras, cuando vi la pieza, dije, ¡ostras! Claro, ¿qué pasa? Pues en 3D, desgraciadamente, pierdes la sintonía con el mundo físico, ¿vale? Porque tú estás trabajando con una pantalla. Entonces a veces dices, ostras, qué chulo, tal, no sé qué, cómo mola, y lo pones cambias la vista y dices, pues si no funciona. Si las piedras tendrían que
mirar más hacia arriba, si aquí estoy perdiendo todas estas piedras alrededor. Claro, la gran ventaja que nos da pues es que podemos tener diferentes vistas y esto lo podemos trabajar. Pero sí es cierto, yo tengo que admitir que perdemos mucho al final pues lo que sería el contacto con el mundo real, ¿vale? Es un problema que tiene el 3D. Pero sin embargo, la impresión pues nos da esto. O sea, el hecho de que podamos probar ese diseño que tienes, imprimes en 3D, imprimes en resina y te lo pruebas, pones la piedra encima. Esto es un puente, ¿vale? Y para mí es como hay que trabajar. O sea, al final el proceso creativo necesita, cuando se hace por 3D, necesita diferentes impresiones para ver cómo queda. En resinas duras, en resinas que puedas moldear, que te puedas probar. Incluso podemos hasta pintarlas. Entonces, en mi proceso, igual imprimí 20 resinas diferentes, que luego pintaba, que luego pues decía, a ver si le puedo poner una textura, a ver cómo la acabo, porque daba vueltas, como se puede hacer en cualquier otro proceso creativo. Y uno de los procesos, o dijéramos de los diseños que se me ocurrieron, fue un calado. Entonces, mucha gente dice que los diseños 3D, pues que son fríos, que las formas que son poco orgánicas y demás. A ver, todo es cuestión de conocimiento, todo es cuestión de saber cómo manipular las piezas y obviamente de sensibilidad, ¿vale? Tengo que decir que para mí el hecho de que de las nuevas herramientas de Rhino 7 me han abierto un campo, ¿vale? O sea, yo en mi proceso creativo en los últimos 2 años ha habido 2 cambios fundamentales. El primero, MatrisGold, y el segundo, lo que sería pues Rhino 7, ¿vale? Porque tiene unas funciones que suavizan automáticamente lo que sería la malla y luego veremos pues lo que sería pues un calado todo, dijéramos, geométrico, como nos lo suaviza y nos deja una forma más orgánica. Y bueno, pues hice diferentes variaciones, que sí, con piedras y demás, hasta que llegué al resultado pues final, que no tiene por qué ser el más bonito, sino simplemente es el que acabé. O sea, aquí realmente en todo este proceso creativo pues me salieron 7, 8, 10 piezas que podían haber estado muy bien, pero bueno, pues a mí me interesó y la verdad es que bueno, pues hice diferentes acabados, ¿vale? Esto es como queda puesto, como os decía, es que para mí es fundamental, o sea, imprimirlo, probarlo, cómo queda. Vale, pues entonces a partir de ahí realicé la impresión con Asiga. Este es un material que es muy similar a la cera, que realmente lo que es la fundición queda perfecta, no necesita cambios de rampas de quemados ni demás, es un material exclusivo de Asiga y como podéis ver pues se ve todo el preengaste, etcétera, que luego la verdad es que en fundición quedó súper bien. Y hasta os diría que me atreví, después de 20 años y tocar la lima, a acabarlo yo, porque técnicamente tenía un problema muy importante que yo estaba comentando con el joyero, que es que la boca por detrás y la parte, dijéramos, inferior, pues no sabíamos si la íbamos a poder repasar bien. Y obviamente pues aquí hay toda una tira de piedras que quedan por debajo de la boca y bueno, pues iba a estar difícil de engastarlo. Entonces estuvimos valorando la posibilidad de despiezar, sacar por un lado la boca, sacar por el otro lado el platillo y bueno, y así pues que tuviera la posibilidad de repasarlo correctamente y demás. Y bueno, pues cuando tuve la pieza en mi mano, pues pensé, digo, mira, ¿sabes qué? La voy a repasar. Porque así yo veo si se puede meter,
si la puedo pulir bien o si no, y entonces al final pues la acabé repasando. La acabé repasando entera y bueno, pues la verdad es que funcionó, para mi sorpresa, funcionó bastante bien. O sea, el acabado fue bastante bueno. Bien, pues vamos a ver ahora un poquito pues todo el proceso creativo, ahora que lo hemos visto pues todo en renders y tal. Y así pues también vemos un poquito MatrizGold en acción y las cosas que a mí me gustan de MatrizGold. ¿De acuerdo? A ver, yo soy el distribuidor en España y Portugal de MatrizGold, pero soy incapaz de vender algo que no utilizo y que no me encanta. Entonces, bueno, pues soy un apasionado, digámoslo así. Lo que MatrizGold crea son vinculaciones, ¿vale? Vinculaciones entre objetos. Esos objetos pues son piedras, garras, brazos o líneas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver el punto de partida que comencé. Tiene herramientas dinámicas, las cuales se van acumulando en lo que se llama un árbol paramétrico. Entonces, la gran ventaja que tiene es que yo voy a venir a mi componente del árbol paramétrico y lo puedo editar. Entonces, veis estas curvas, que es un poco pues lo que os he explicado antes. Esa obsesión mía de enlazar la forma con la boca del brazo. Vale, pues esto está enlazado a la piedra, con lo cual ese carril, si yo hago más pequeño o más grande la piedra, pues se modifica, ¿vale? Incluso si yo lo muevo hacia un lado o hacia el otro, esa curva se modifica. Bien. A partir de ahí, yo lo que hice fue colocar unos perfiles y esos perfiles me crearon lo que se llama un barrido, ¿vale? Que es, pues, bueno, pues a partir de la colocación de unas secciones en ese camino que nosotros hemos hecho, pues nos crea una polisuperficie. Entonces, a partir de aquí, fijaos, si yo edito cualquiera de estos perfiles, puedo modificar esa forma. Es un modelado dúctil y me permite, aparte de modelar, también diseñar o crear. Más bien, más que diseñar, crear. ¿Vale? Y visualizar pues cuál va a ser esa forma. Para mí es una ayuda fundamental. Pero, ¿qué pasa? Lo que os comentaba antes de la relación. Esto lo pones en una mano y dices, ostras, si ahí te va a tocar lo que sería el brazo con el dedo. Vale, si yo lo edito, aquí puedo hacer modificaciones teniendo en cuenta la ergonomía. Y obviamente, una cosa que un modelador no se debe permitir es olvidarse de las medidas. Jamás, jamás te puedes olvidar de que un brazo en los laterales no puede ser más grueso de 2,5 milímetros, porque si no, pues te va a abrir los dedos. O sea, va a ser incómodo al llevarlo. O de los grosores mínimos para engastar una piedra. Entonces al final, pues, bueno, es un compendio de muchas cosas. Y a partir de aquí, pues bueno, pues yo fui haciendo mis variaciones e incluso pues a alguna de ellas le realicé unos calados. A ver cuál es el... La tenía antes. A ver. Creo que es esta.
Y en esta parte empecé a incluir el concepto de bisel, porque no tenía muy claro cómo quería hacer que la pieza fuese engastada. Al principio, pues, quería que hubiese una garra por aquí, pero aquí ya le puse el bisel, ¿de acuerdo? Y entonces empezó a surgir la idea de que a partir de la boca empezase a fluir el brazo alrededor de la piedra y entrase otra vez en la boca. Y para hacer pues que fuese más rico, se me ocurrió pues la idea pues esto de crear toda la tira de piedras, ¿vale? Entonces, Matrisgol tiene algo muy interesante, que es que si yo muevo un perfil, lo que me va a hacer es actualizar todos los elementos que estén enlazados. Entonces, por ejemplo, aquí, esos cambios que nosotros hemos visto antes, si yo muevo un perfil del barrido de este brazo, como las piedras y los granos están enlazados, se moverá todo. Por lo tanto, es otro aporte, ¿vale?, que me va a apoyar en lo que sería el diseño. Tenemos lo que sería un renderizador a tiempo real, que es lo que estáis viendo aquí, ¿vale?, que me permite pues poder visualizar la pieza en diferentes posiciones sin necesitar hacer el render y tener una imagen bastante real del acabado, ¿vale? Entonces, pues bueno, uno tiene que aprender también pues a entender, a visualizar. Algo que le digo yo siempre a mis alumnos: no te fíes de las imágenes maximizadas. Tienes que intentar incluso poner la mano al lado de la pantalla y visualizar cómo te va a quedar en el dedo, ¿vale?, para que realmente tengas la concepción de la pieza. En ese desarrollo, pues llegué a lo que sería la idea, dijéramos que acabó siendo lo que sería pues la final de alguna manera, ¿vale? Y fijaos la ductilidad del programa. Lo que hace es que a partir del esquema que yo le haya hecho, colocando las posiciones de las secciones y demás, yo puedo hacer cambios a tiempo real, ¿vale?, en mi diseño. Lo cual hace que sea mucho más dúctil y que despierte mi sensibilidad, ¿vale? Porque a veces cuando uno está trabajando solamente con curvas y demás, apreciar, tener sensibilidad, decir aquello de ¡ay! ¡Ay! Sentir eso, pues es complicado, ¿vale? Pero de esta forma yo por lo menos pues me ayuda muchísimo. Entonces, una de los problemas que yo le vi, aparte de las piedras, era las transiciones y los planos que me surgían. Eso me llevó pues mucho tiempo en pruebas, en hacia arriba, hacia abajo, en ver un poquito pues cómo funcionaba. Entonces, lo que os estoy enseñando pues sería un poco como si vemos un sastre, ¿vale?, y nos enseña el traje hilvanado. Serían las cocinas, ¿vale? Como veis, lo que os explicaba antes, cuando yo muevo lo que sería este perfil, ¿vale?, las piedras que están asociadas también se recalculan y también se mueven, ¿vale? Y yo puedo jugar aquí pues un poco con la posición del elemento y a partir de ahí pues ver esos determinados cambios que se realizan. Bien, entonces me gustaría enseñaros también pues ya
los archivos de alguna manera finales, ¿vale? El cual, si os fijáis, aquí es cuando yo empecé ya a sentir que la pieza iba cobrando pues la fuerza que yo quería. ¿Por qué? Si os habéis fijado antes, las transiciones entre lo que sería esta forma de aquí y la boca, pues eran duras, ¿de acuerdo? Claro, yo quería que hubiera una transición suavizada entre lo que es la boca y la pieza. Esto lo conseguí con un remallado cuadrangular, que es una herramienta de Rhino 7. Y todo el suavizado de garras y demás, las garras se ponen con Matrix Gold, pero luego a partir de técnicas de pasar la pieza a malla, luego remallarla, etcétera, puedes conseguir sin salir de Matrix Gold suavizados, los cuales pues se asemeje bastante a lo que sería pues la pieza trabajada de manera artesanal, de manera manual. Siempre hablando con todo el respeto, que nadie se me ofenda. ¿Vale? Pero esto ya pues empezaba a ser, pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? O sea, la miras de lado y digo, ostras, ¿tiene fuerza? Lo miras de arriba y dices, bueno, si la parte de arriba todas las piedras no las pierdes. Y entonces a partir de aquí, pues bueno, tuve la idea de lo que sería el calado, ¿vale? En la cual pues trabajé el platillo. Fijaos, esta no está remallada, ¿vale? Y mirad aquí la transición dura. Ese borde, ese pico que tenemos ahí. Entonces, una vez remallada, esta está remallada, pues lo que me hace es suavizar tanto los cantos del calado, ¿vale? Como la transición. Y además me deja un acabado que a mí me resultó bastante interesante, que es el deformado este, como si la pieza no estuviese, bueno, no estuviese perfecta, le quita esa perfección del 3D, ¿vale? Dándole pues eso, todo el suavizado que es lo que yo iba buscando. Os enseño también alguna... A ver... Tengo aquí una con piedras. Las diferentes pues versiones que fui haciendo y que fui de alguna manera trabajando. Y bueno, pues básicamente ya podéis ver que aquí yo ya tenía la forma exterior, que un poco lo que me preocupaba pues era el acabado del platillo. Si le ponía, si le hacía un calado, si le hacía una tira de piedras, porque me interesaba mucho investigar pues el tema del preengaste, el tema de pues un poco pues un acabado de alta joyería, y hice diferentes versiones de la misma pieza como habéis podido comprobar. Y por último, pues bueno, llegué a la última versión, que fue la del pavé, la cual como veis pues lleva todo el pavé con diferentes tamaños de piedra y demás para cuadrar bien lo que serían los espacios, ¿vale? Y la transición suavizada al... Creo que está mejor. Lo que sería la transición suavizada a la pieza, las alturas correspondientes para poder engastar correctamente, el cajón, etcétera. Y bueno, pues os voy a volver a poner
lo que sería la imagen para que podáis apreciar, pues bueno, un poquito el resultado final. ¿Vale? Muy bien. No sé, Mónica, si podemos pasar a las preguntas. Claro, claro que sí, Chesco, muchas gracias. Eh, pues sí, claro, por supuesto, si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre lo que hemos escuchado durante esta hora maravillosa, pues o bien lo escriben por favor en el chat o que abran el micrófono y que directamente te hagan la pregunta, ¿no, Sí, sí, yo Chesco? encantadísimo. Claro, pues están todos invitados a cualquiera de las dos opciones a partir de este momento. Aquí hay una pregunta de Jesús que dice, ¿cómo se llama el material para impresión 3D que has dicho que es similar a la cera? Superwax. Super, Superwax. Sí. Superwax, gracias. Eh, pregunta, ¿qué software recomendarías? Matrisgol. Gigi, Juan o Luis, Matrisgol. Es que, pero a ver, o sea, vamos a ver, yo en eso tampoco soy... Vamos a ver, esto es como que le pregunten a uno, ¿qué martillo recomendarías? ¿O qué sierra recomendarías? A ver, yo uso Matrisgol, soy distribuidor de Matrisgol, obviamente recomiendo Matrisgol. El que tú utilizas, claro. Yo en las venas no tengo sangre, tengo rinoína. Si me hacen una radiografía, a mí me sale un rinoceronte aquí en medio. Entonces, claro, yo tiro para rino, pero es porque está en mi ADN, es lo que yo entiendo. Eso es... Entonces, claro, a ver, lo que sí que es cierto es que todo el mundo que de alguna manera esté buscando o tenga una sensibilidad más plástica, Plástica. pues tenderá a programas, dijéramos, llamados orgánicos o escultóricos. ¿De acuerdo? A ver, no se te ocurra en Rhino hacer un caballo o la Virgen de Fátima, porque eso es orgánico y eso hay programas como ZBrush que lo resuelven mucho mejor. Cuando estamos hablando de joyería estándar, yo lo tengo clarísimo. Programas basados en Rhino. Y por ende, para mí, el rey es Matrisgol. Gracias. Victoria Cooper pregunta qué es, yo creo que es remallar. Vale. Bien, cuando nosotros tenemos que imprimir la pieza, de trabajar en superficies y polusuperficies rinoceros, o sea, esto es una polisuperficie de rinoceros, ¿de acuerdo? Necesitamos, lo conocemos porque vemos estas líneas transversales. De aquí necesitamos crear lo que se llama una malla, ¿vale? Que va a ser, pues, pasar nuestra polisuperficie a un objeto similar que tiene triangulitos. Triangularizar nuestra superficie. Entonces, remallarla quiere decir recalcular esa superficie y pasar de triángulos a cuadrados. Y lo que conseguimos con eso es que las superficies duras, estos cantos vivos que vemos aquí, se suavicen automáticamente. Por eso, de alguna manera, es una trampa que yo hago para que mis piezas sean más orgánicas, estén más suavizadas, sin necesidad de utilizar este tipo de programas orgánicos. Muy bien. GP comenta que gracias por la información entregada. En una experiencia que tuvo con S-Wax Orange y una impresora Sherbot, tuvo la sensación de que las líneas de impresión que dejan las capas seguían siendo muy notorias
para el momento del vaciado. ¿Alguna recomendación para evitar eso? Claro, es que desconozco la impresora, entonces no le puedo aconsejar. O sea, es un tipo de material que funciona muy bien con las impresoras ASIGA. Las impresoras ASIGA no dejan línea de crecimiento. Todo lo que sea con una impresora diferente, pues la verdad es que no puedo hablar. Muy bien. Salvador Hernández te pregunta, ¿en cuánto tiempo puede alguien hacerse con el control de un programa 3D a nivel profesional? Mira, depende. Yo nunca sé si una persona va a ser válida o no. Yo me he encontrado gente con 70 años que en 6 meses estaban haciendo colecciones de piezas. Y me he encontrado con gente de 20 años o 19 años que un desastre, porque no tenían ni ganas, ni atención, la fórmula depende de un buen método, tiempo para practicar, pero a partir de ahí también mucha dedicación. Y claro, lo que valga cada uno. Entonces, una persona estándar, no un fiera fuera de serie que le entre la rinoína en vena. Yo diría que en 3 meses se aguanta, en 6 meses tiene una cierta capacitación y a partir de 1 año, 2 años tiene un nivel muy interesante, ¿vale? No acabas nunca, porque cuando haces un solitario te piden que hagas, pues yo qué sé, un collar, y luego cuando haces el collar te piden que hagas un caballo, y te piden... Entonces, el conocimiento en el tema del 3D no tiene límites, el límite lo pones tú. Pero yo diría que entre 2 y 5 años sería algo bastante correcto para decir que una persona tiene un nivel importante en el modelado 3D. Un tiempo considerable, claro. Es como aprender un idioma. Claro. O sea, es que al final el problema es que la gente piensa que lo hace el ordenador. Claro. Aprovechando este comentario que has hecho, cuelo entre todas las preguntas, perdón, y me gustaría preguntar si este programa tiene muchos parámetros fijos que recordar o es intuitivo. A ver, yo hago que sea intuitivo. O sea, yo tengo un esquema en mi formación en la cual le pongo, dijéramos, atocabos. Y te digo, mira, esto funciona así y tiene esta lógica. El programa en sí es como los mandos de un avión. O sea, es tremendo. Tiene la cantidad de posibilidades y la cantidad de elementos que tiene es impresionante. Infinito. Tiene su lógica. ¿De acuerdo? Entonces, mi trabajo ha sido, que me ha costado la vida, hacer cursos en los cuales todo esté bien, dijéramos, estructurado y que tú entiendas esa lógica. Por los resultados que veo en mis alumnos, yo creo que lo he conseguido. ¿Lo has conseguido? Creo que sí. Pero bueno. Seguro que sí. Mira, Chesco, Natalia te saluda y dice que qué gusto saludarte. Gracias. Y que quisiera preguntarte qué tipo de impresora estaría bien para comenzar. Uy, vamos a ver. A nadie hay que decirle que hay impresoras chinas que se compran incluso por Amazon y que son muy baratitas. La marca, jamás en la vida me oiréis recomendando ninguna de ese tipo. Pues porque es como si uno se quiere comprar un smartwatch y se va a los chinos a comprarlo. Y dices, ¿cuál es el bueno? Pues yo no lo sé, la verdad. Yo no me atrevo, ¿vale? Sí que tengo predilección por algunas, que veo comentarios, pero yo la verdad es que no puedo recomendar ninguna. Lo siento en ese sentido. Ahora bien,
sí que os doy un consejo. Si compráis alguna, que eso es normal y todo el mundo lo hace, tened mucho cuidado con las resinas. Las resinas, sobre todo las que vienen de China, emiten vapores que pueden ser tóxicos y perjudiciales para la salud. Entonces, por favor, utilizad siempre guantes. No las tengáis en habitaciones cerradas o en habitaciones en las cuales luego hagáis vida. O sea que sí puede ser que estén en un reservado o que pueden estar en un garaje. Y entonces a partir de ahí que seáis conscientes que bueno, pues que si uno se gasta 200 euros en una máquina, pues obviamente no va a dar los mismos resultados que una que cueste pues 7, 8, 9 o 10.000 euros, ¿vale? Porque eso, yo veo en redes mucha confusión en ese sentido, que hay gente que dice, ay, mira, fulana de tal, que no sé qué, resultados excepcionales, es la mejor. Hombre, no nos pasemos. O sea, que los componentes, pues obviamente son costosos por algo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día es que salen máquinas, das una patada y te han salido 3 impresoras 3D. Entonces, pues bueno, el que tenga 200 o 300 euros o dólares y piense, pues mira, me la juego. Pues bueno, para empezar, yo creo que es muy positivo, ¿eh? O sea, yo creo que ayuda mucho en el tema de poder ver esto, ¿no? O sea, sacar de la pantalla y verlo físicamente. Sí. Físicamente. Mm. Ujú. Natalia pregunta que qué piensas de la impresora Solidescape. Pues bueno, pienso que era la única alternativa hasta hace 10 años, que es una impresora que cuando va funciona muy bien, pero que desgraciadamente no funciona siempre. Y que lo mejor que tiene es que el material es fundible 100% y no da ningún tipo de problema. Pero la máquina tiene muy mala fama. O sea, mala fama a nivel técnico. Entonces, bueno, me consta que la empresa ha hecho modificaciones importantes a nivel técnico. Entonces, no puedo poner la mano en el fuego en que los nuevos equipos sean, dijéramos, buenos o no, porque no los he probado. Sí que es cierto que ha habido una invasión de impresoras de resina porque son más económicas. Entonces, de alguna manera, pues han ido desbancando el imperio que tenía Solidescape. Pero bueno, a ver, o sea, cuando funcionan es una máquina excelente. Muy bien. Y bueno, pues ahora viene Salvador, que quiere que nos cuentes eh, algo, que nos cuentes un resumen sobre el curso que inicias el 8 de Vale, noviembre. pues os voy a presentar un pelín, así de manera rápida y... pues este curso que realizamos con Ana Chantere, que es mi compañera de fatigas, que ella da la parte, dijéramos, de taller de fabricación. Y entonces es un curso que dura 8 meses, comienza en noviembre, el 8 de noviembre, y acaba el 13 de junio. Yo creo en la formación, dijéramos, larga. Es íntegramente online. Tenemos una plataforma propia en la cual pues alojamos los vídeos de teoría y tutoriales de pieza. Entonces lo que combinamos la teoría tanto 3D como de fabricación artesanal de joyería con tutorías participativas, tutorías en streaming semanales en las cuales vamos a corregir ejercicios y vamos a plantear ejercicios conjuntos para que para hacer prácticas dinámicas, ¿vale? Para hacer dinámicas de grupos. Entonces, el curso está dividido en módulos. Cada módulo se basa en una tipología de pieza. Por ejemplo, el primer módulo pues habla de alianzas, el segundo módulo de engastes en bisel, etc.
En cada uno de los módulos hablamos de la teoría que concierne a la resolución de ese tipo de pieza a nivel de 3D, pero también a nivel de fabricación, porque no puedes desligar, como he dicho antes, el 3D a la fabricación. Y porque es importantísimo que el modelador por lo menos conozca qué es lo que va a pasar luego, que la pieza se va a fundir, cómo funciona la fundición, que la pieza se va a engastar, cómo funciona el engastado, cuánto se pierde cuando se repasa una pieza. Eso es fundamental. Y Ana, que es una gran profesional y que es una persona que transmite, es súper dulce y transmite de una manera pues, muy buena, pues tiene unos vídeos que lo hace súper bien. Entonces, cada semana vamos a enviar ejercicios y los vamos a evaluar. Pero al final del módulo pedimos que el alumno nos haga un proyecto propio que será, dijéramos, con su propio diseño. ¿Vale? Puede hacer exactamente lo que quiera, siempre basado en lo que sería el módulo. Y se va a evaluar tanto a nivel de 3D como a nivel de taller. El objetivo es que se hagan piezas realizables. No es un curso de diseño. No es un curso en el que nosotros le vayamos a pedir a la gente que haga un diseño espectacular. No, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que esa pieza luego se imprima, se acabe y digas, está correcta. ¿Vale? Entonces, ese es un poco dijéramos, el objetivo. Entonces, os enseño un poco en un momentín pues lo que sería la plataforma online que tenemos. Tenemos un Moodle en el cual el alumno tiene acceso en cualquier momento, ¿vale? Tenemos un foro de dudas, que ahora también lo enseñaré, y a partir de aquí pues tenemos los enlaces en los cuales ellos podrán ver las clases grabadas y luego el acceso a los vídeos, los cuales puede pues consultar en cualquier tipo de tablet, ordenador, móvil, etcétera. Yo siempre recomiendo que lo interesante es tener dos pantallas, ¿vale? O sea, tener una pantalla en la cual pues tú tengas el ejercicio que vas a hacer y en la otra pues utilices el programa. Vale, a partir de aquí. Tenemos un foro de apoyo a las dudas. En el cual los alumnos pueden compartir sus trabajos y pueden preguntar las dudas, ¿vale? Cuando no estamos en clase, porque obviamente pues las clases son semanales, pero entre medias pues la gente va a tener dudas y demás. Estos son ejercicios de alumnos de cursos anteriores, ¿vale? Todo esto fueron capaces de realizarlo en menos de 3 meses. Y tenemos, pues como decíamos, el foro, ¿vale? En el cual se pueden realizar las consultas. Y luego aparte, pues, la posibilidad de añadir vídeos, etcétera, que, pues bueno, incremente pues eso, el estudio. Entonces, podéis... Sí. ¿Sí? Es que no, Claudia tiene el micrófono. Vale, de acuerdo. Vale, pues brevemente voy a explicar en qué consisten los módulos. Luego os dejaremos el enlace para consultar todo lo que sería el temario. El primer módulo hablamos de alianzas, ¿vale? De todo tipo, cómo crear diferentes secciones, cómo hacer alianzas facetadas, cómo hacer alianzas, dijéramos, grabadas, típicas de Mapamundi, etcétera. En el segundo módulo hablamos de engaste a bisel. Empezamos a hablar pues estas técnicas que he comentado de remallado cuadrangular y tal para suavizar lo que serían las transiciones. Luego hablamos de engaste en garras, solitarios, lo que serían pues alianzas, medias alianzas,
etcétera, borlas de brillantes. En el cuarto módulo hablamos de de colgantes, corte láser, volumen, embuticiones, proyecciones, colgantes de filigranas, etcétera. En el quinto módulo hablamos de pendientes, articulaciones, lo que serían movimientos de módulos, juegos de charnela, etcétera. Aquí todo se vuelve como bastante más técnico. Es en el lugar donde Ana, dijéramos, nos aporta más datos técnicos. Y en el sexto módulo hablamos de pulseras y esclavas, en el cual pues hacemos que el modelado en Rhino sea como más orgánico, ponemos texturas, etcétera, y luego aparte trabajamos también el volumen y pues recuperamos pues lo que hemos visto en el módulo anterior de módulos de juegos de bisagras, charneras, porque al final las esclavas o llevan articulaciones o llevan pues eso, los cierres y demás. Entonces, estos son los 6 módulos. Dan una base, yo creo que bastante sólida para comenzar a abordar cualquier tipo de pieza estándar, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver una pequeña muestra del repaso de una pieza por Ana. Ay, perdón, que se me ha colgado. Esta es una pieza impresa y fundida, ¿vale? Está realizada en 3D y bueno, esto es un poco lo que sería el proceso de repaso y lo que Ana pues nos cuenta y nos explica los útiles que ella utiliza, el cuidado que debemos de tener, las herramientas y un poco pues bueno, pues todo el proceso desde la microfusión hasta el repasado, el pulido y el engaste, ¿vale? Aquí pues bueno, la está soldando. También nos explica... Sí. Chisco, Sí. discúlpame. Es que yo lo que estoy viendo en mi pantalla, no sé si los demás también, es la página del módulo 6, Vale. pulseras y esclavas. Ahora, ahí está. Perdón. No, gracias. Sí, sí. Vale, pues bueno, ya hemos saltado pues a lo que sería el engaste, ¿vale? Y bueno, pues nos muestra un poquito pues eso. Entonces los vídeos de Ana nos muestran pues un poco los procesos a seguir una vez hemos hecho el 3D, para que tengamos en cuenta todo lo que viene. De esta manera, obviamente no es lo mismo que estar en un taller, no es lo mismo que oler el ácido sulfúrico, no es lo mismo que quemarse los dedos con el esmeril. No puede ser igual. Pero sí que es cierto que nos da una idea. Nos da una idea de qué es lo que pasa luego, qué es lo que necesitamos. Bien, como no, el programa que utilizamos para hacer el curso es MatrizGold. Si el alumno no tiene licencia de MatrizGold, nosotros le prestamos una para realizar el curso. Y se la prestamos durante el curso, esto que quede claro. Los requisitos técnicos para el ordenador que tenemos que utilizar para MatrizGold son tipo gaming, ¿de acuerdo? Tipo de juegos. Es importante que el procesador sea i7 con un mínimo de 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada, tipo Nvidia. Esto es fundamental. No tiene que ser de las últimas, que son RTX 3060 y demás, con una modelo 960 que ya tiene 4 o 5 años, sería suficiente, pero es importantísimo que tenga una tarjeta gráfica dedicada. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el calendario, lo que os he dicho antes. Las clases 3D conmigo se realizan los miércoles de 18:30 a 20, que bueno, siempre me alargo un poquito más. Y las clases de corrección con Ana son una vez al mes, al final del módulo, los martes de 6 a 8. Es cuando
unos días antes se le ha entregado el proyecto y ella hace la corrección, la valoración a nivel de taller. Esto es súper interesante porque al final tú cuando haces un modelo 3D lo vas a imprimir y vas a hablar con el joyero, y el joyero pues te va a soltar toda la retahíla de las cosas que has hecho mal, que no funcionan, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de alguna manera lo que intentamos es reproducir ese papel. Es decir, bueno, pues ponemos a Ana. Ana no trabaja en 3D. Ana es una joyera artesanal, aunque ha trabajado muchas veces con modeladores. Y pues nos hace de filtro, ¿vale? Nos dice, bueno, esto que has pensado aquí pues no funciona. El contenido, vamos a ver, las prácticas del alumno las hace solo. Yo tengo estipulado que aproximadamente el alumno tiene que practicar 1 hora al día, y eso haría un total en los 8 meses de 210 horas. Por lo tanto, podríamos considerar que el curso es de unas 360 horas, ¿vale? Aproximadamente. Vamos también a dar contenido de impresión 3D, obviamente, y se imprimirán algunas piezas. El precio son 1.500 euros. Los asistentes al webinar, dijéramos las asociadas a Mubri, tienen descuento. Aplicando pues lo que sería Mubri en mayúsculas, vais a tener un descuento de 200 euros, ¿vale? O sea que se quedaría el curso en 1.300 euros. Y os explico cómo podéis aplazar el pago. Esto, desgraciadamente, no funciona con todas las tarjetas de crédito, pero sí que es posible fraccionar el pago del curso a nivel de un sistema que tiene el Banco de Santander que se llama Plazox y que solamente funciona con algunas tarjetas, no con todas, y sobre todo fuera de España seguramente no funcionen, desgraciadamente. Pero entonces, a partir de aquí, cuando vayamos a realizar el pago, nos va a saltar una pantalla si es que nuestra tarjeta está, dijéramos, en lo que sería pues el convenio con el Banco de Santander, y nos dirá si queremos aplazar las cuotas, ¿vale? Esto nos lo va a preguntar automáticamente, entonces podemos pagar hasta en 12 cuotas. Quien financia la operación es la tarjeta de crédito del alumno, no es lo que sería pues ni el Banco de Santander ni somos nosotros, es simplemente una opción que le aparece al alumno, ¿de acuerdo? Y va a tener aquí pues lo que serían el precio de las cuotas, ¿vale? Y a cuánto se le quedará el importe total adeudado. Y bueno, pues ya está, nada más. Este es el curso que hemos preparado, que lo hemos hecho con muchísima ilusión. Ana y yo llevamos 4 años trabajando juntos, hemos hecho bastantes cursos ya de manera conjunta, y este pues un poco es el colofón, la niña de nuestros ojos, ¿no? O sea, aquel que hemos mirado con muchísimo cariño y que, bueno, pues esperamos tener pues a todo el mundo que esté interesado en el proyecto. Muy bien, Chesco, muchas gracias. Tengo aquí 3 preguntas que no voy a leer, o sea, voy a leer las últimas ya para no quitarte más tiempo, que sé que estás cansado, que llevas todo el día trabajando. Entonces, bueno, Natalia es alumna tuya y dice que a ojos cerrados recomienda el curso, que la calidad de la enseñanza, la pedagogía y sobre todo el factor humano son remarcables. Entonces, bueno, ya tienes aquí unos comentarios de tus Muchas alumnos, gracias. ¿no? Lady pregunta, ¿hay alguna máquina 3D específica para modelar anillos de grado y anillos de matrimonio? Cualquiera. Cualquiera, ¿no? Bien. ¿Cuántos días a la semana ya has explicado el curso? ¿Y qué impresora usas y cuánto cuesta la licencia de Matrix Gold? Pregunta Claudia. A ver, la licencia de Matrix Gold cuesta 7.900... creo que son $7.900. Ahora no sé si son 7.900 o 7.995.
¿vale? Hablamos en dólares porque a nivel, como estamos, dijéramos, compartiendo pues con América Latina y demás, hay que hablar en un estándar. Me has preguntado también por la impresora 3D, ¿no? La impresora Yo, que usas, Asiga. sí. Sí. Asiga, vale. A ver, cuando yo empecé en el 3D, empecé con Rhino y con una fresadora chiquitina, ¿vale? O sea, en aquel momento, pues los primeros sistemas que habían de cera eran carísimos. Yo recuerdo que una impresora costaba 120.000 euros, que era la SolidScape. Entonces, yo estaba en un taller, aquello era imprensable, pero había unas fresadoras de la marca Roland que cogían un taco de cera y había un micromotor que iba pues pasando por el taco y iba comiendo el material. Entonces, bueno, pues mi jefe pues me hizo caso y la compró, y con aquella maquinita pues sacamos 2000 ceras. Y bueno, pues ahí una de las cosas que me fascinaban a mí de la fresadora es la calidad superficial, que prácticamente pues tú veías la pieza pulida. Entonces, pues bueno, mis primeras máquinas que yo tuve para la realización de modelado eran fresadoras. Tuve varias y intentaba siempre pues que la pieza prácticamente quedase pulida. Entonces, cuando empecé a trabajar con la impresión 3D, mi obsesión era eso. Mi obsesión es que las superficies quedasen pulidas. Por lo tanto, opté por las impresoras de resina, y para mí una impresora pues que los acabados son excepcionales es Asiga. O sea, es que voy a poner una foto. Espérate. La última, porque yo tampoco me quiero hacer excesivamente... A ver. ¡Por Dios, Asiga! Sí, sí, bueno, o sea, el detalle es alucinante. Hombre. Sí, sí. Desde luego. Desde luego, madre mía. Porque es muy pequeñito. Sí, sí, es ínfimo. Muy bien. Un gran trabajo. Bueno, Chesco, pues ya no te quitamos más tiempo. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que lo hayáis disfrutado. El contacto de Chesco lo tenéis en la página web, en Estudio Chesco. Si necesitáis cualquier información o poneros en contacto con él, también tenéis mi contacto, el de Mubri España. Cualquier duda que tengáis os la podemos resolver y nada más. Os esperamos en... Mónica, perdón. ¿Zoraida? Sí, es que hice una pregunta. Hola, Chesco, buenas noches. ¿Qué tal? No, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué se hace con el programa? ¿Se compra? Sí. ¿Hay licencia para trabajar con él unos meses o cómo es? No, si haces el curso con nosotros, sí te podemos prestar una licencia para el curso. Si no, es de compra. Sí, no hay. Okay. Vale, gracias. No hay opciones de alquiler. Vale, gracias. Bueno, pues lo he dicho, que muchas gracias y que nada, que nos vemos en la próxima webinar. Chesco, seguimos en contacto y nada más. Buenas noches y hasta muchísimas gracias a vosotras y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. La próxima. Adiós.